Antes de hablar de autosabotaje necesitamos hablar de ceguera. No de la ceguera de los ojos, sino de la ceguera de la conciencia. Carl Jung decía que el ser humano no es destruido por lo que conoce, sino por lo que se niega a conocer. Y es exactamente ahí donde nace la sombra, no como una fuerza mística, sino como todo aquello que reprimes, rechazas, finges no sentir, finges no pensar, y cuanto más finges, más fuerte se vuelve. La sombra es tu lado invisible. Es el lugar donde habita tu rabia disfrazada, tu envidia negada, tus deseos más incómodos y tus intenciones malditas. Y Jung no lo advirtió con delicadeza, lo clavó como una espada. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Esa frase, cuando se comprende de verdad, lo cambia todo, porque muestra que no es el mundo el que te sabotea. Es la parte de ti que nunca tuviste el valor de enfrentar. Ese sabotaje no es un accidente. Es una repetición que nace desde dentro. El trabajo que perdiste, la relación que terminó de forma explosiva, la ira que estalla con quienes más amas, el miedo al rechazo, la adicción a complacer, nada de eso es coincidencia. Todo es patrón, todo es repetición, todo es sombra. Y lo más cruel, mientras no lo veas, seguirás culpando a los demás. Dirás que el mundo es injusto, que la gente es ingrata, que la vida es dura. Pero detrás de cada tragedia en tu vida hay una parte de ti que participó en el desastre. Quizás de forma sutil, quizás en silencio, quizás con un simple da igual en el peor momento, pero participó porque la sombra nunca duerme, observa, y cuando estás más vulnerable, toma el volante. La sombra no es un monstruo, es tú, pero es la parte de ti que te enseñaron a odiar. Desde pequeños aprendimos a esconder lo que es feo, los celos, la rabia, el orgullo, la pereza, la agresividad, la sexualidad. Todo lo que no encajaba en el ideal del niño bueno o la niña buena fue encerrado en un sótano interno. Ese sótano se llama sombra. El problema, lo que se encierra no muere. Lo que se encierra, se pudre. Y lo que se pudre, contamina. De pronto, empiezas a sabotearte sin saber por qué. Aplazas todo lo que importa. Atraes personas que te humillan. Te sientes pequeño frente a los demás. Y en el fondo, una voz dentro de ti susurra: no mereces nada mejor que esto. Esa voz es la sombra. Y hasta que la enfrentes, va a gobernar cada elección de tu vida. Jung no quería que te volvieras iluminado, como quien busca una salvación mágica. Él decía que el verdadero camino es volverse íntegro. Y nadie es íntegro sin sombra. La idea no es matar ese lado oscuro. La idea es conocerlo, mirar a los ojos tu dolor, tu odio, tu deseo de venganza, entender que eso también eres tú, que no eres solo luz. Y está bien, la mayor mentira espiritual es fingir que eres puro. La mayor verdad psicológica es aceptar que eres contradictorio. Solo quien acepta su contradicción puede caminar sin sabotaje, porque ya no hay monstruos escondidos en el sótano. Solo partes tuyas que ahora tienen nombre, forma, voz, pero ya no tienen el poder de manipularte sin que lo sepas. Este es el inicio del verdadero poder interior, saber que el sabotaje viene de dentro y que la cura también. Todo comienza con el acto más brutal y más liberador de la vida: mirarse a uno mismo sin mentiras. Esto no es autoayuda, esto es guerra. Una guerra donde el enemigo lleva tu rostro, habla con tu voz y te convence todos los días de seguir siendo pequeño. La buena noticia: puedes detenerte ahora, pero solo si estás listo para enfrentar el precio de la conciencia. Porque ver la sombra duele. Duele ver que tú mismo destruiste cosas hermosas. Duele ver que actuaste como tu propio enemigo. Pero ese dolor es el que te libera. Ese dolor es el que rompe el ciclo. Ese dolor es el que mata el ego y da a luz algo nuevo.
Y por eso, esta frase de Jung es el portal. Lo que no quieres ver en ti mismo, gobierna tu vida. O lo miras o te gobierna. No hay punto medio, no hay neutralidad. O entras en esa cueva, o caminarás en la oscuridad, guiado por fuerzas que fingen ser el destino. En este video vas a atravesar cada capa de la sombra. Vas a entender cómo nace, cómo crece y, lo más importante, cómo te sabotea en los momentos en que más necesitas ganar. El viaje comienza ahora y empieza con un espejo. ¿Estás listo para enfrentarte? La sombra no es un error, es el subproducto inevitable del proceso de volverse humano. Desde el momento en que naces, el mundo empieza a enseñarte qué partes de ti son aceptables y cuáles deben ser enterradas. El bebé que llora demasiado aprende que el amor puede ser retirado. El niño curioso que hace demasiadas preguntas aprende que saber demasiado molesta. El chico que siente miedo es ridiculizado. La niña que grita es llamada histérica. Cada vez que reprimes una emoción para ser aceptado, una parte de tu verdad es empujada hacia adentro y allí, en la oscuridad, comienza a transformarse. No porque sea mala, sino porque fue negada. No porque sea débil, sino porque fue olvidada. Y ese es el nacimiento de la sombra, el exilio de lo verdadero para mantener lo aceptable. Carl Jung comprendió esto de forma brutal. Observó que, en el intento de convertirnos en personas buenas, nos fuimos mutilando psicológicamente. Lanzamos al sótano de la mente todo lo que podía hacernos rechazados: impulsos agresivos, deseos sexuales, ganas de gritar, de huir, de golpear la mesa. Pero lo que es negado no desaparece, se reprime, fermenta, y si no lo enfrentas, la sombra se venga. Te sabotea no por crueldad, sino por coherencia, porque ella también quiere existir. Y si la mantienes en la oscuridad, encuentras salidas torcidas, en un ataque de rabia desproporcionado, en una elección inconsciente de pareja, en un placer autodestructivo, en una adicción, en una explosión que parece salir de la nada. Pero no viene de la nada, viene de ti, de un lugar antiguo, de un grito que te prohibiste dar. Esta es la verdadera raíz del autosabotaje, el cúmulo de todo lo que fue silenciado. El silencio, cuando es forzado, no es paz, es represión. Y cada acto de represión es una bomba de tiempo. Tarde o temprano estalla, y tú lo llamas mala suerte, karma, una personalidad difícil. Pero lo que estás viendo es tu sombra pidiendo ser reconocida. Y si no la escuchas, grita. Y si no entiendes el grito, destruye. Porque nadie puede vivir negándose a sí mismo durante tanto tiempo sin consecuencias. Y la mayor de esas consecuencias es vivir una vida que no es tuya. Una vida moldeada por el miedo al rechazo, al error, a ser real. Jung afirmaba que cuanto más se reprime una emoción, más fuerza gana en el inconsciente. Es como empujar una pelota hacia el fondo de una piscina. Puedes mantenerla sumergida un tiempo, pero tarde o temprano saldrá disparada, y cuando lo haga, perderás el control. Por eso decía que el trabajo más importante de la vida adulta no es alcanzar el éxito, sino integrar la sombra. Eso significa reconocer lo que fue perdido, escuchar lo que fue negado, entender lo que aprendiste a ocultar. Es un proceso doloroso, porque te exige dejar de creer en tu propia fachada, te obliga a cuestionar tu personaje, te obliga a ver la parte de ti que condenarías si la vieras en otros. Pero solo así, la sombra deja de ser un saboteador y se convierte en un aliado. Solo así el monstruo baja del trono y se convierte en guardián. Pero atención, la sombra no es un monstruo por naturaleza. Se convierte en monstruo porque fue dejada sola en la oscuridad durante demasiado tiempo. Piensa en cuántas partes de ti has rechazado solo porque alguien dijo que eran incorrectas. Tu rabia podía ser coraje, tus celos podían ser amor mal comprendido. Tu ansiedad podía ser sensibilidad.
Tu agresividad podía ser energía creativa, pero sin un espacio para expresarse, todo eso se volvió veneno. Lo que era potencia se volvió trauma. Lo que era talento se volvió miedo. Lo que era pasión se volvió represión. Y ahora vives una vida amputada, intentando parecer tranquilo cuando estás a punto de estallar por dentro, intentando parecer generoso cuando quieres gritar, intentando parecer feliz cuando te estás desmoronando. El origen de la sombra, por tanto, es la mentira que te contaste a ti mismo para sobrevivir, una mentira que empezó temprano, quizás con tus padres, quizás en la escuela, quizás en la iglesia, pero ahora, como adulto, tienes la oportunidad de dejar de repetir el ciclo. Y esa oportunidad comienza con una elección tan simple como aterradora: dejar de huir de ti mismo. Jung sabía que la mayoría prefiere vivir herida antes que curar la verdad, porque la verdad exige renuncia, exige valentía, exige mirarse al espejo y decir: yo también soy eso que juzgo en los demás. Y desde ahí nace el ser humano real, no el perfecto, sino el íntegro. Este es el segundo corte. Ahora que entiendes cómo nació el monstruo, ¿estás listo para enfrentarlo? Porque en el próximo bloque vamos a entrar en la infancia, el momento exacto en que comienza la división, el lugar donde decidiste por primera vez esconder quién eras, solo para ser amado. La división no comienza en la vida adulta, comienza en la infancia. Incluso antes de que aprendamos a hablar con claridad, ya estamos absorbiendo, como esponjas emocionales, lo que nos hace ser amados y lo que nos hace ser castigados. Carl Jung decía que la sombra nace de la cultura, pero la primera cultura que conoce un niño es la mirada de sus padres. El primer rechazo que siente no viene del mundo, viene del hogar. Cuando eras pequeño y escuchaste «los niños no lloran» o «las niñas no gritan», no escuchaste solo una frase, escuchaste un decreto. Hay partes de ti que deben ser silenciadas si quieres ser aceptado. Y esa es la herida inaugural, el momento de la división, el instante en que comienzas a volverte dos, lo que eres y lo que finges ser. Esa división es silenciosa, pero devastadora. El niño se da cuenta de que sus sentimientos reales, ira, miedo, celos, tristeza, deseo de atención, incomodan a los adultos, y para no perder el amor de quienes más necesita, elige mutilarse emocionalmente. Aprende a sonreír cuando quiere gritar. Aprende a pedir perdón sin entender el error. Aprende a ser bueno para no ser ignorado. Aprende a callar su propia voluntad para evitar regaños, castigos o rechazo. Y cada vez que reprime algo verdadero, pone un ladrillo más en el muro entre él y él mismo. Ese muro es el comienzo de la sombra. Jung fue quirúrgico al decir que ser normal es la meta de los fracasados, porque lo que llamamos normalidad muchas veces no es más que un teatro colectivo, un pacto silencioso donde todos fingen ser estables, equilibrados, ajustados, mientras por dentro están llenos de miedo, culpa, frustración y deseos inconfesables. El niño no quiere ser normal, quiere ser amado, pero como entiende que el amor está condicionado a la obediencia y la docilidad, comienza a matar partes de sí mismo, y esa autoamputación psíquica continúa durante décadas, hasta que, ya adulto, no sabe quién es. Solo repite patrones, busca aprobación, teme, evita conflictos a toda costa. Y todo eso es la sombra actuando, la sombra del niño que aprendió que ser el mismo era peligroso. Ese momento de división es más profundo de lo que parece, porque instala en nosotros la idea de que los sentimientos negativos deben ser eliminados. Pero Jung decía, no te conviertas en un santo, conviértete en alguien completo. Sentimientos como ira, envidia, egoísmo y celos son naturales. El problema no es sentirlos, el problema es negarlos. Porque al negarlos, los entregas al inconsciente.
y allí crecen fuera de tu control. La ira se vuelve explosión, la envidia se vuelve sabotaje, el egoísmo se vuelve frialdad, los celos se vuelven manipulación. Todo lo que no fue acogido se convierte en agente saboteador. Y ese sabotaje es el resultado directo de la división original. Una división que comenzó con una sola decisión infantil: esconderse para sobrevivir. Imagina ahora cuántas veces en tu vida adulta te has callado para mantener la paz. Cuántas veces fingiste estar bien para no parecer débil. Cuántas veces sonreíste cuando por dentro estabas gritando por ayuda. Esos momentos no son madurez, son síntomas de la división, son restos del personaje que construiste en la infancia para garantizar amor. Un personaje que hoy comanda tus decisiones, tus relaciones, tu carrera, tu autoestima. Y lo más cruel, crees que ese personaje eres tú, pero no lo eres. Es solo una cáscara, la sombra está detrás, y mientras sigas negando quién eres realmente, incluso lo oscuro que hay en ti, ese personaje seguirá saboteando todo lo que podría salir bien. El trabajo de Jung fue devolver al ser humano su complejidad, mostrar que no es necesario borrar la sombra para ser bueno, que no es necesario fingir luz para ser amado, que el verdadero amor comienza cuando alguien ve tu sombra y no huye. Pero antes de eso, tú debes ser el primero en no huir. Debes volver a ese momento de la división y romper el pacto. Debes decir como adulto lo que el niño no tuvo valor de decir: soy todo esto, incluso lo que tú no querías que yo fuera. Solo así la sombra empieza a inclinarse, no ante la negación, sino ante la verdad. Porque la sombra odia ser ignorada, pero se calma cuando es reconocida. Y este es el tercer corte. El origen del sabotaje está en la infancia, en el pacto de ocultar quién eras para ser aceptado. Y ahora, como adulto, puedes romper ese pacto, pero necesitarás valentía, porque en el próximo bloque vamos a diseccionar exactamente cómo esa sombra sabotea tu vida sin que te des cuenta. Es hora de revelar el mecanismo invisible que destruye tus relaciones, tus planes, tu energía y tu autoconfianza. El autosabotaje no es un acto aislado, es un mecanismo, un circuito psíquico construido pieza por pieza desde el momento en que aprendiste que mostrar quién eras realmente traería castigo, rechazo o abandono. Carl Jung explicó que todo aquello que te niegas a enfrentar dentro de ti se convierte en destino. Es decir, no atraes ciertas situaciones, las repites inconscientemente. El fracaso constante, el abandono emocional, los amores tóxicos, el miedo paralizante, no son coincidencias. Son patrones que operan por debajo de tu conciencia. Son circuitos creados por tu propia sombra. Y cada vez que reprimes una verdad tuya, ese mecanismo se fortalece. La vida, que debería ser un espacio de expresión, se convierte en un teatro de sabotajes silenciosos, donde tú eres el autor, la víctima y el cómplice al mismo tiempo. Imagina un iceberg. La parte visible, tu persona, es pequeña, social, controlada. La parte sumergida, la sombra, es vasta, caótica, poderosa, y todo lo que empujas debajo de esa línea de agua se acumula. Deseos, impulsos, recuerdos dolorosos, traumas, anhelos. Crees que estás superando, pero en realidad solo estás redirigiendo rutas de escape. El inconsciente no olvida, archiva, y en el momento más vulnerable, una pelea, una ruptura, un fracaso, lo trae todo a la superficie y sientes que estás perdiendo el control, que estás retrocediendo, que otra vez todo salió mal. Pero no es mala suerte, es el sistema de la sombra activando el protocolo de sabotaje. Jung mostró que el inconsciente no tiene ética. No le importa si quieres éxito, paz o amor. Va a manifestar lo que reprimiste. Si reprimiste rabia, vendrá como explosión.
Si reprimiste inseguridad, vendrá como dependencia afectiva. Si reprimiste el miedo a fallar, se disfrazará de perfeccionismo que paraliza. Y peor aún, el inconsciente crea trampas sofisticadas. Comienzas a sentirte atraído por situaciones que replican tus heridas. Eliges sin saber. Te permites cosas que en la superficie parecen aleatorias, pero en realidad son repeticiones de un viejo guión, un guión escrito por la sombra. Por eso muchas veces sabes lo que necesitas hacer, pero no lo haces. Dices, sé que esta persona no me hace bien, y vuelves con ella. Sé que necesito cambiar, y sigues igual. Sé que valgo más que esto, y aún así te encoges. Ese es el punto. El saber racional no basta, porque el saboteador no está en tu lógica, está en tu inconsciente. Y el inconsciente se alimenta de todo lo que has negado. Toda emoción mal digerida se convierte en sombra, y toda sombra no integrada se convierte en acción sabotadora. Puedes luchar contra eso con disciplina, metas, planes, pero tarde o temprano el saboteador encontrará una forma de tirar del freno y pensarás que es falta de voluntad, pero no lo es. Es la sombra ganando otra vez. Existe un patrón recurrente en personas que se sabotean constantemente. Tienen miedo de expandirse, porque crecer exige dejar morir al personaje, y el personaje, por destructivo que sea, es familiar. Es seguro, es lo que conoces. Romper ese ciclo es, literalmente, una amenaza para tu viejo ego. Por eso, el autosabotaje aparece justo cuando estás a punto de dar un gran paso. Un nuevo amor, una nueva carrera, un nuevo hábito. El saboteador susurra, no mereces esto, o vas a arruinarlo otra vez, o mejor ni lo intentes, quédate donde estás. Y tú obedeces, porque esa voz viene parece de dentro. Real. Pero Jung advirtió, cuanto más inconsciente es el saboteador, más poder tiene. La única forma de romper el ciclo es iluminar la sombra, hacer consciente lo que opera en la oscuridad. Eso exige esfuerzo, requiere un trabajo interno brutal, requiere revisar tus creencias, tus recuerdos, tus relaciones, exige reconocer que no eres solo víctima, que tú también te boicoteaste, que tú también encontraste placer en el dolor, que tú también huiste de lo que más deseabas por miedo a fracasar. Pero ese reconocimiento no es culpa, es liberación, es el comienzo de la madurez emocional, porque solo quien reconoce al saboteador interno puede desactivarlo. Solo quien ve el patrón puede interrumpir la repetición. Solo quien asume la responsabilidad puede construir algo nuevo. El autosabotaje no se va con frases motivacionales. Muere cuando reconoces su origen. Cuando vuelves al trauma, al silencio, a la mentira que te contaste y dices, ya no necesito repetir esto. Esa decisión lo cambia todo. Porque a partir de ese punto, la sombra comienza a perder fuerza. No va a desaparecer, pero dejará de conducir tu vida. Y entonces te darás cuenta de que el éxito, el amor, la salud, la libertad siempre estuvieron al alcance. Lo que faltaba no era más esfuerzo, era más verdad. Este es el cuarto corte profundo. El sabotaje no es más que la sombra tratando de sobrevivir. Si no la integras, te destruye. Si la integras, te fortalece. En el próximo tema vamos a explorar los 5 síntomas más peligrosos de una sombra no integrada y cómo se disfrazan de personalidad cuando en realidad son gritos de un inconsciente asfixiado. La sombra no llega con un rugido, llega en silencio, se disfraza y cuando menos lo esperas, ya ha tomado el control. Carl Jung decía, todos llevamos una sombra y cuanto menos esté incorporada a la vida consciente, más oscura y densa se vuelve. Eso significa que aquello que no reconoces en ti mismo empieza a gobernar tu vida por caminos torcidos. Pero, ¿cómo saber si eso ya está ocurriendo?
¿Cómo detectar si tu sombra, esa parte exiliada de ti, está saboteando tu felicidad, tus vínculos, tu potencial? La respuesta está en los síntomas, no síntomas físicos, sino síntomas del alma. Y hay 5 que son casi infalibles: adicciones, ira descontrolada, culpa crónica, proyecciones constantes y relaciones destructivas. Cada uno es una señal clara de que la sombra no solo está viva, está al mando. El primer síntoma es la adicción. Y no hablamos solo de sustancias. La adicción puede ser a la comida, al trabajo, a las compras, a la pornografía, a las redes sociales, al drama, a la aprobación. Adicción es todo aquello que usas para llenar un vacío psíquico que no debería estar allí. Cuando la sombra acumula demasiadas emociones reprimidas, como tristeza, soledad, humillación, abandono, el inconsciente busca alivio. Y como ese dolor no es acogido de forma consciente, la mente crea atajos, y esos atajos se convierten en adicción. El problema es que la adicción no resuelve, anestesia. Y cuanto más te anestesias, más te alejas de la verdad que necesitas enfrentar. Jung ya decía, no hay toma de conciencia sin dolor. Y la adicción es justamente el intento de huir de ese dolor. Pero el precio es alto, una vida anestesiada, artificial, circular. El segundo síntoma de la sombra activa es la ira descontrolada. La ira en sí no es el problema, es una emoción legítima. El problema surge cuando se presenta como una explosión desproporcionada, cuando se dirige a quienes no lo merecen, cuando aparece en momentos donde claramente perdiste el centro. Esto ocurre porque las emociones reprimidas no desaparecen, fermentan. Una ira no expresada en la infancia, por ejemplo, puede convertirse en furia destructiva en la adultez. Y muchas veces se vuelve hacia ti mismo. La ira puede tragarse hasta convertirse en depresión, insomnio o enfermedades psicosomáticas. La sombra guarda esas emociones como dinamita, y si no aprendes a dialogar con tu ira, explotará donde no debe. El tercer síntoma es la culpa crónica. No la culpa real, la que nos alerta cuando cometemos un error, sino la culpa deformada, tóxica, paralizante. Las personas con una sombra no integrada sienten constantemente que están equivocadas, que son inadecuadas, que no merecen ser felices. Esta culpa suele nacer de patrones aprendidos en la infancia, creencias de que desear era malo, de que ser ambicioso era pecado, de que querer ser visto era egoísmo. Todo eso va a la sombra. Y cuando estos impulsos naturales intentan emerger, la culpa aparece para censurar. Este síntoma es silencioso, pero poderoso. Te hace rechazar oportunidades, sabotear relaciones, rechazar elogios, atraer castigos, como si estuvieras pagando una deuda que nunca existió. El cuarto síntoma es uno de los más engañosos: la proyección. Jung decía, lo que no aceptamos en nosotros, lo proyectamos en los demás. Es decir, todo lo que no puedes admitir que sientes, piensas o deseas, lo verás en otro. Y generalmente lo odiarás. Por eso hay personas que te molestan tanto, no porque sean malas, sino porque reflejan algo que no puedes aceptar en ti mismo. La proyección es el mecanismo favorito de la sombra. Es lo que te convierte en juez moralista, en crítico severo, en un eterno insatisfecho con los demás, cuando, en realidad, la insatisfacción está dentro. Es mucho más fácil señalar los errores ajenos que sumergirse en el propio abismo. Pero mientras sigas proyectando tu sombra, ella seguirá controlando tu mundo, mientras tú crees que es solo tu opinión. Y finalmente, el quinto síntoma: relaciones tóxicas. Cuando la sombra no se integra, te atrae hacia vínculos donde pueda ser representada. Es como si el inconsciente buscara parejas que reactivaran tus heridas no sanadas, personas controladoras para revivir tu impotencia.
Personas frías para recrear el abandono. Personas destructivas para repetir el castigo. No es consciente, pero es poderoso. Sientes que hay algo ahí, y lo hay. La sombra buscando escenario. Jung afirmaba que las relaciones son los mayores espejos de la psique. No hay sanación de la sombra sin revisar el tipo de amor que aceptas, porque el amor que hiere no es amor, es repetición del trauma, y solo se libera quien decide amar con conciencia, no con carencia. Estos 5 síntomas no son defectos, son mapas. Cada uno señala un punto donde la sombra está viva y pidiendo luz. El gran giro no es culparte por tenerlos, sino entender lo que quieren decirte. La adicción muestra dónde duele. La ira muestra lo que fue irrespetado. La culpa muestra lo que fue negado. La proyección muestra lo que fue rechazado. Y el amor tóxico muestra dónde aún crees que mereces ser castigado. Estas señales no son enemigos, son invitaciones. Pero solo quien tiene el coraje de escucharlas empieza a sanar. En el próximo tema saldremos del plano personal y entraremos en la dimensión colectiva. Cómo actúa la sombra a nivel social, moldeando comportamientos, culturas e incluso sistemas enteros de opresión. La sombra no es solo tuya, también es nuestra y necesita ser expuesta. Carl Jung no veía la sombra solo como un fenómeno individual. Él sabía que el inconsciente no termina en la piel. Existe algo más grande, el inconsciente colectivo, un campo psíquico compartido donde habitan ideas, arquetipos, instintos, traumas y valores que van más allá del individuo. Y es en ese campo donde nace lo que llamamos la sombra social. El conjunto de todo lo que una sociedad se niega a ver en sí misma. De la misma forma en que un individuo reprime emociones para ser aceptado, la sociedad reprime grupos enteros, comportamientos enteros, verdades enteras para mantener la ilusión de orden, moralidad y civilización. El resultado, una cultura que lleva una máscara, un pueblo que enferma junto, un sistema que cancela todo lo que amenaza su narrativa de normalidad. Desde pequeños, aprendemos lo que es aceptable socialmente, y no se nos enseña de forma directa. Se transmite en las entrelíneas, en los anuncios, en las iglesias, en las escuelas, en las telenovelas, en los comentarios de los adultos. El niño aprende que debe ser fuerte, viril, impasible. La niña aprende que debe ser dulce, bella, sumisa. El pobre aprende que debe conformarse. El negro aprende que debe bajar la mirada. El diferente aprende que debe esconderse. Eso es la sombra social en acción, una máquina invisible que mutila subjetividades en nombre de la adaptación. Y cuanto más una cultura reprime sus contradicciones, más violenta se vuelve, porque toda represión colectiva genera compulsión colectiva. Toda negación social genera histeria social, y así se manifiesta la sombra de una sociedad, en forma de violencia sistémica, intolerancia religiosa, racismo estructural, odio disfrazado de opinión. Pero la sombra social no actúa solo por exclusión, también actúa por proyección. Aquello que una sociedad no quiere ver en sí misma, lo proyecta en un enemigo externo. Así se crean los parias, los herejes, los anormales, los peligrosos. En lugar de enfrentar sus propias contradicciones, la cultura elige a alguien que cargue con ese peso, y entonces señala, demoniza, expulsa, cancela. Jung lo vio con claridad. Los regímenes totalitarios, los linchamientos públicos, los tribunales morales no son solo fenómenos políticos, son brotes de la sombra colectiva, gritando por ser reconocida. Y mientras no se mire esa sombra, seguirá tomando formas grotescas. Seguirá generando líderes narcisistas, masas manipuladas, guerras ideológicas, explosiones de puritanismo, todo disfrazado de virtud.
Esta dinámica colectiva tiene un efecto devastador sobre el individuo, porque incluso si trabajas tu sombra personal, sigues inmerso en una cultura que refuerza la negación. Puedes buscar autenticidad, pero el molde te empujará de vuelta. Puedes intentar ser íntegro, pero serás ridiculizado por no encajar. El miedo al juicio social es uno de los mayores obstáculos para integrar la sombra. Y por eso el trabajo de individuación, como Jung llamaba al proceso de volverse quien realmente eres, exige no solo coraje interno, sino desafío externo. Es necesario romper con el consenso enfermo, salir del guión colectivo, soportar las miradas de quienes aún viven dormidos, porque toda luz que se enciende incomoda a quien aún vive en la oscuridad. La sombra social también moldea lo que consideras éxito, moldea lo que crees que debes querer, moldea lo que persigues, aunque no lo desees de verdad. Muchos viven infelices no porque eligieron mal, sino porque nunca eligieron, solo obedecieron la sombra colectiva. Estudiaron lo que era respetable, se casaron con quien era apropiado, trabajan donde se los admira y viven un guión que nunca escribieron. Ese es el nivel más profundo de la sabotaje sistémica, transformar al individuo en un producto de la norma. La sombra social no quiere que pienses, quiere que repitas, que obedezcas, que sigas el flujo, que mueras aceptado. Pero existe una salida, y comienza con la conciencia de que la cultura también tiene traumas, que la sociedad también miente, que la moral dominante no siempre es ética, que lo común no siempre es sano, y que ser normal muchas veces es ser cómplice de una locura colectiva. Jung decía que la individuación es un proceso antisocial pero necesario, porque volverse íntegro exige romper con la sombra cultural, y eso no significa volverse rebelde, significa dejar de fingir, dejar de encogerse para caber, dejar de cargar con culpas que no son tuyas. Significa recuperar tu propia narrativa, una que venga de dentro, no del guión social. Este es el sexto corte profundo. La sombra no es solo interna, también es colectiva. Y para vencer tu propio autosabotaje, vas a tener que desobedecer lo que la cultura te enseñó como correcto. Vas a tener que arrancarte el disfraz social y darte cuenta de que muchas cosas que te duelen no son tuyas. Fueron heredadas, fueron programadas, fueron impuestas. En el próximo tema, vamos a explorar el mecanismo más íntimo y doloroso de la sombra, la proyección. Vas a entender cómo lo que más te irrita en el otro es justamente lo que aún no has aceptado en ti. Carl Jung no dejó espacio para interpretaciones suaves cuando formuló una de las ideas más desconcertantes de la psicología profunda. Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Esto no es una metáfora, es una sentencia de muerte para el ego moralista, porque te obliga a entender que el otro, ese que juzgas, criticas, odias o intentas arreglar, no es el problema, es el espejo. La proyección es el fenómeno por el cual el inconsciente transfiere hacia afuera aquello que la mente consciente se niega a aceptar. En otras palabras, acusas al otro de portar lo que no puedes admitir que vive dentro de ti. Y cuanto más intensa es tu reacción, más profundamente arraigada está la sombra que proyectas. El proceso es sutil. Ves a alguien siendo arrogante y estallas de rabia, pero quizás tu propia arrogancia se disfraza de control. Ves a alguien siendo egoísta y te indigna, pero tal vez tu altruismo no sea más que vanidad disfrazada. Odias a la gente vaga, pero en secreto envidias a quien vive sin culpa. Juzgas a los presumidos, pero temes brillar y ser rechazado. La verdad es que todo lo que criticas con intensidad irracional contiene un fragmento de tu sombra. Porque si no lo contuviera, simplemente lo observarías, sin contaminarte.
Es la emoción desproporcionada la que revela la proyección, una brújula del alma apuntando hacia adentro. La proyección es una forma de defensa. Cuando no soportas ver algo en ti mismo, lo expulsas, lo proyectas, lo pegas en el otro. Esta dinámica está detrás de gran parte de lo que llamamos intolerancia. El prejuicio, el moralismo, el discurso de odio son formas de sombra proyectada. El homofóbico muchas veces niega su propia sexualidad reprimida. El racista niega su inferioridad internalizada. El fanático religioso niega su sombra deseante. Jung veía todo eso no como actos conscientes de maldad, sino como síntomas de una inconsciencia profunda. Porque es mucho más fácil combatir a un enemigo externo que mirar al abismo interno que ese enemigo refleja. Pero la proyección no actúa solo en las grandes polarizaciones sociales. Está en todas partes. En el matrimonio, en el trabajo, en las amistades, en los juicios silenciosos del día a día. Dices, esa persona es manipuladora. Pero ¿acaso tú nunca manipulaste con el silencio, con la culpa, con el victimismo? Dices, esa persona es muy necesitada, pero ¿no ocultas tu propia necesidad detrás de una fachada de independencia extrema? La proyección tiene esa característica devastadora. Convierte tu herida en un ataque hacia el otro. Y eso destruye relaciones, sabotea vínculos, distorsiona la realidad. La única forma de romper la proyección es reconociéndola. Y eso duele, porque exige dejar de sentirse superior. Exige dejar de querer salvar, corregir o arreglar al otro. Jung decía, la proyección hace que el mundo parezca mucho más amenazante de lo que realmente es. Porque en el fondo, lo que asusta no es el otro. Es lo que el otro revela sobre ti. Te molesta la libertad del otro porque tú aún te castras. Te molesta su brillo porque tú aún te escondes. Te molesta su debilidad porque tú aún te avergüenzas de la tuya. El otro es solo la pantalla. La película es tuya, pero hay un poder oculto en las proyecciones. Son mapas de sanación. Cada vez que algo te irrite, pregúntate, ¿qué intenta mostrarme esto sobre mí? Esa pregunta simple es dinamita para el ego y un portal hacia la conciencia. La rabia se vuelve espejo, la envidia se vuelve señal, el juicio se vuelve oportunidad. Y poco a poco comienzas a darte cuenta de que el mundo no necesita cambiar tanto, porque quien cambia es tu mirada. Y una mirada consciente transforma incluso los mayores detonantes en maestros. Este es el séptimo corte. Toda proyección es una sombra que intenta volver a casa, y solo tú puedes recibirla. En el próximo tema vamos a sumergirnos en uno de los mayores detonantes de la sombra, el amor. Porque nada revela más tu sombra que enamorarte. Y nada activa más sabotajes inconscientes que intentar amar con el alma herida. Pocas experiencias humanas tienen tanto poder para revelar la sombra como el amor. No el amor idealizado de las películas, sino el amor real. Ese que te saca del control, que activa memorias antiguas, que te expone, que te abre en carne viva ante otra persona. Carl Jung entendía el amor no como un refugio frente a la sombra, sino como un espejo profundo donde ella se refleja con violencia. Y es precisamente por eso que amar es tan difícil, porque en el momento en que te entregas al otro, también entregas, sin darte cuenta, todo aquello que intentaste ocultar de ti mismo. Es en ese espacio de intimidad radical donde la sombra emerge con fuerza. La carencia, los celos, el control, la dependencia, el miedo al abandono, el impulso de sabotear, todo eso explota, porque el amor verdadero es la arena donde el ego muere y donde la sombra intenta sobrevivir a toda costa. Al principio todo parece perfecto, el otro parece completarte, curarte, salvarte, pero con el tiempo, el brillo del ideal da paso al choque con la realidad. La persona que te hacía reír ahora te irrita.
La que te completaba ahora te sofoca. La que te daba vida ahora te amenaza con su libertad y comienzas a reaccionar, a controlar, a exigir, a huir, a traicionar, a poner a prueba. Pero esas reacciones no son racionales. Son impulsos sombríos intentando proteger heridas aún abiertas. Es el niño herido que aún vive en ti, tratando de asegurarse de que no volverá a ser abandonado. El amor se convierte en un campo de batalla donde el enemigo no siempre es el otro. Muchas veces está dentro de ti. Jung decía, el encuentro de dos personalidades es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y esa transformación duele porque expone lo que estaba oculto. Te das cuenta de que nunca superaste el abandono, que aún temes entregarte, que en el fondo no te crees digno de amor. Y entonces comienzan los juegos. Te alejas para ver si el otro te extraña. Te acercas demasiado para ver si te aguanta. Te callas para que te noten. Te entregas por completo para sentirte validado. Todo eso es la sombra tratando de controlar lo incontrolable. La entrega. La sombra también se manifiesta en las personas que eliges. Te atraen parejas distantes, frías, inestables, críticas, no por casualidad, sino por patrón. Te atraen quienes activan tu herida original. Y entonces repites el dolor, como si revivir el trauma te permitiera reescribirlo. Pero sin conciencia solo repites, no transformas. Y eso también es una forma de autosabotaje. Amar sin integrar tu sombra es poner al otro en el rol de sanador y luego culparlo por no poder sanarte. Es exigir que ame todas tus partes, incluso aquellas que tú mismo sigues rechazando. He aquí el brutal paradoja. Cuanto más amas, más grita la sombra, porque siente que está perdiendo el control. El amor verdadero exige vulnerabilidad. Y la sombra odia la vulnerabilidad, porque fue precisamente cuando fuiste más vulnerable, en la infancia, en los traumas, en las pérdidas, que fuiste herido. Entonces activa mecanismos de defensa, convierte el cariño en exigencia, la intimidad en celos, el deseo en posesión, el miedo en huida, y tú crees que te estás protegiendo, pero en realidad estás saboteando el único espacio donde podrías realmente sanar, el vínculo con el otro. Pero hay una clave, y está en cómo reaccionas al dolor. Si usas al otro como espejo, el amor se convierte en alquimia. Cada detonante se convierte en una oportunidad de sanación. Cada conflicto es una señal de donde la sombra aún gobierna. Comienzas a darte cuenta, los celos son miedo al abandono. La exigencia es miedo a no ser suficiente. El control es miedo a perder. La huida es miedo a sentir demasiado. Todo eso son voces de la sombra. Y si tienes el coraje de escucharlas sin identificarte, puede comenzar la integración. El amor entonces deja de ser guerra y se convierte en un laboratorio de autoconocimiento. Este es el octavo corte. Amar revela exactamente dónde aún estás herido. Y si tienes valor, el amor también puede ser el remedio. Pero no el amor que exige, el amor que observa, que escucha, que reconoce que la sombra forma parte del encuentro y que solo sanan juntos quienes están dispuestos a atravesar el infierno de su propia alma al lado del otro. En el próximo tema vamos a explorar uno de los lenguajes más misteriosos de la sombra, los sueños, porque el inconsciente te habla todas las noches, y lo que dice puede ser la clave que falta para liberar lo que aún no comprendes. Mientras duermes, tu mente habla, pero no con palabras. Habla con imágenes, símbolos, distorsiones, voces fragmentadas, y todo eso viene del inconsciente. Para Carl Jung, el sueño no era un accidente mental ni un residuo psíquico, era el lenguaje exacto del alma intentando comunicarse con aquello que la conciencia, durante el día, se niega a escuchar.
y en casi todos los sueños que él analizaba, ahí estaba ella, la sombra, disfrazada de figura extraña, de perseguidor, de cuerpo mutilado, de accidente, de monstruo, de espejo distorsionado. Veía el sueño como una carta nocturna, escrita por el inconsciente. Una carta que solo puede ser leída por quien tiene el valor de descifrar sus propios símbolos internos. Porque el sueño no miente, revela. La sombra en los sueños siempre aparece como aquello que tú rechazas. Si niegas tu rabia, aparece como un incendio. Si reprimes tu sexualidad, se manifiesta en escenas confusas, invasivas, incómodas. Si reprimes tu ambición, surge como pasillos que no puedes cruzar. El inconsciente construye escenarios simbólicos donde todo lo que está fuera de tu conciencia se convierte en imagen. Y esas imágenes cumplen una función brutal: restaurar el equilibrio psíquico. Porque la mente no acepta vivir dividida eternamente. Y los sueños son el grito que queda cuando no escuchas a tu alma despierto. Jung llamaba a esto compensación psíquica. Durante el día, finges estar bien. En el sueño, apareces llorando. Durante el día, intentas controlar todo. Todo se derrumba. Durante el día, vives para agradar. En el sueño, alguien te confronta. El inconsciente busca, a través de los sueños, sacar a la superficie lo que ha sido enterrado. Y muchas veces lo hace de forma dramática, caótica, simbólica, porque el lenguaje de la sombra no es lógico, es mitológico. Habla como los dioses antiguos, con metáforas, con espejos, con arquetipos. Por eso, interpretar los sueños no es predecir, es sumergirse. Pero la mayoría de las personas ignoran sus sueños. Se despiertan, se levantan y dicen, fue solo un sueño, como si fuera ruido sin importancia. Pero no lo fue. Fue un diálogo. Fue un intento del inconsciente de mostrarte dónde te estás engañando. Jung decía que todo sueño es un intento de curación, incluso las pesadillas. Especialmente las pesadillas, porque son las que más cargan sombra. Son las imágenes más distorsionadas, más viscerales, más simbólicas. ¿Sueñas con la muerte de alguien? Puede ser el fin de un ciclo interno. ¿Sueñas con una traición? Puede ser tu propia traición a ti mismo. ¿Sueñas que caes? Puede ser tu ego colapsando. ¿Sueñas que te persiguen? Puede ser una parte de ti queriendo emerger mientras tú huyes de ella. La sombra no quiere destruirte, quiere ser vista, y cuando no es vista, se infiltra en el único canal que queda libre, el sueño. Por eso, ignorar los sueños es seguir sordo al alma. Peor aún, es seguir ciego ante el saboteador interno, porque los sueños muchas veces muestran exactamente cómo te estás boicoteando. Muestran los miedos que niegas, muestran los deseos que enterraste, muestran los personajes que creaste para sobrevivir y que ahora ya no puedes sostener. Y cuando empiezas a registrar tus sueños, a escribirlos, a interpretarlos, algo cambia. La conciencia se amplía. La sombra empieza a disolverse. La sabotaje pierde fuerza. Pero atención. La interpretación de los sueños no puede ser genérica. No existe diccionario de sueños que funcione de verdad, porque los símbolos de tu mente son tuyos. Soñar con una serpiente puede ser transformación para uno y miedo a la traición para otro. Soñar con agua puede significar paz para uno y ahogo emocional para otro. Jung decía que el símbolo debe ser contextualizado en la vida de la persona. Por eso, más importante que interpretar el sueño es sentir lo que despierta, porque es esa emoción la que revela el mensaje de la sombra. Este es el 9º corte. La sombra te habla todas las noches, y solo no la escucha quien ha decidido seguir dormido. En el próximo tema vamos a explorar cómo la sombra asume dimensiones aún mayores y se convierte en mitos, religiones, entidades, demonios y dioses,
porque la sombra también es colectiva y ayudó a construir los símbolos con los que fuiste educado. Carl Jung fue excomulgado por dentro antes de ser malinterpretado por fuera, cuando afirmó que los dioses, los ángeles, los demonios y los mitos no eran solo entidades externas, sino expresiones simbólicas de las capas más profundas de la psique. Sacudió la base misma de lo que el mundo occidental consideraba espiritualidad. Pero Jung no estaba negando a Dios. Estaba diciendo algo mucho más poderoso y más peligroso. Los arquetipos que adoras viven dentro de ti. Y eso incluye a los que temes. Eso incluye a la sombra. Para Jung, las figuras religiosas, los símbolos mitológicos, los héroes y los monstruos que existen en todas las culturas son expresiones del inconsciente colectivo y todos tienen una función psíquica: ayudar al ser humano a ver, enfrentar e integrar lo más primitivo, peligroso y sagrado dentro de sí. La sombra, cuando se ignora, se proyecta. Y cuando millones de personas ignoran la misma parte de sí mismas, su rabia, su envidia, su deseo de poder, sus impulsos reprimidos, esas emociones se condensan y toman forma simbólica en el imaginario colectivo. Y esa forma gana nombre, culto, dogma. El diablo, por ejemplo, no es solo un ser externo que te tienta. Es la personificación arquetípica del instinto que te enseñaron a odiar dentro de ti. Lujuria, ira, egoísmo, ansias de control, todas esas fuerzas fueron relegadas al infierno simbólico, pero siguen vivas y más peligrosas, porque ahora crees que están afuera de ti, y esa creencia te hace vulnerable a la manipulación. Jung veía con claridad lo que las tradiciones antiguas sabían. Los dioses son metáforas estructurales de lo que ocurre dentro del alma humana. En cada mitología, la sombra aparece disfrazada de deidad o de maldición. Ides, Loki, Set, Kali, Lilith, todos son expresiones del lado oscuro del alma, pero también portan poder, sabiduría y transformación. Rechazar estos arquetipos es rechazar partes fundamentales de la existencia. Por eso, a lo largo de la historia, cuanto más una sociedad reprimía sus instintos, más radical, punitiva y destructiva se volvía. Porque lo que no se integra, se repite. Lo que no se acoge, explota. Los mitos son mapas. Cada héroe que desciende al inframundo está bajando hacia su propia sombra. Cada dragón que enfrenta es un miedo interno. Cada prueba es una crisis psíquica. Cada regreso es una reintegración. Joseph Campbell, discípulo simbólico de Jung, decía: «La cueva que temes entrar guarda el tesoro que buscas». Y Jung añadiría: «Esa cueva eres tú». El mito no está allá afuera, es una dramatización simbólica de tu proceso de individuación. El apocalipsis es la muerte del ego, es el sacrificio de la persona. El renacimiento es el surgimiento del self tras el caos. Y todos esos eventos están ocurriendo ahora, dentro de tu alma, mientras te resistes a ver quién eres de verdad. ¿Y qué ocurre cuando no reconoces estos mitos como internos? Los proyectas. Crees que el mal está fuera, que el enemigo siempre es otro, que lo divino solo habita en los cielos, y entonces te vuelves prisionero de narrativas. Vives con miedo al castigo. Intentas ser puro mientras escondes tus deseos impuros. Buscas redención afuera mientras abandonas tu propio infierno sin sanarlo. Jung sabía que ninguna salvación viene de fuera, porque el diablo, el héroe y el Dios pertenecen todos al mismo sistema simbólico que llamamos psique, y la consecuencia más peligrosa de no entender esto: te vuelves rehén de cualquiera que afirme tener la verdad. Porque cuando una persona no conoce sus propios símbolos internos, cualquier símbolo externo la controla. Líderes religiosos, figuras políticas, ideólogos, corporaciones, todos utilizan arquetipos para manipular el alma colectiva.
Saben que el miedo al caos interior es tan grande que basta con ofrecer una estructura, una doctrina, un producto, una salvación, y las masas obedecerán, no porque fueron convencidas, sino porque están inconscientes de su propio poder simbólico. Este es el 10º corte. La sombra se volvió Dios porque te negaste a verla como parte de ti. Y mientras adores lo que deberías integrar, serás esclavo del miedo. En el próximo capítulo vamos a invertir el juego. Te mostraremos cómo los grandes héroes de la historia, guerreros, líderes, genios, triunfaron no por negar la sombra, sino por enfrentarla y regresar con ella domesticada. Vas a entender por qué el verdadero héroe es una sombra en paz. Existe una mentira elegante que circula por ahí, que el héroe es aquel que vence al mal, aquel que derrota al enemigo, destruye al dragón, aniquila al villano. Pero Carl Jung y todos los grandes mitos de la humanidad dicen lo contrario. El verdadero héroe no destruye la oscuridad, la integra. Se sumerge en su propio abismo, mira a los ojos de lo que más teme en sí mismo, y regresa con un fragmento de la sombra domesticado. No es puro, no es inmaculado, no es limpio, es completo. Y por eso tiene poder, porque quien negó la sombra sigue siendo frágil, pero quien la enfrentó se vuelve invencible, no porque ya no sienta miedo, sino porque ahora sabe de dónde viene. Jung entendía que el viaje del héroe no era una metáfora poética, era un mapa interno que todo ser humano recorre, consciente o inconscientemente. En cada historia arquetípica, de Ulises a Frodo, de Buda a Cristo, de Moisés a Harry Potter, hay una estructura: el llamado, la negativa, el descenso al inframundo, el encuentro con la sombra, la muerte simbólica y el retorno con el elixir. Esto no es literatura, es psique, es el camino de la individuación, el proceso mediante el cual el ego, frágil, condicionado, limitado, se disuelve parcialmente para dar lugar al self, el núcleo íntegro e indestructible de la personalidad. Pero no es fácil, porque el verdadero héroe hace lo que casi nadie se atreve a hacer: dejar de culpar al mundo. Deja de señalar, desciende, asume, comprende que el dragón es suyo, que el monstruo es interno, que la voz que dice "no eres suficiente" vive adentro, y solo él puede silenciarla. Alejandro, Napoleón, Mandela, Gandhi, Musashi, Teresa de Calcuta, Viktor Frankl, Jung, Nietzsche, todos en algún momento enfrentaron sombras personales brutales. Jung con su locura visionaria, Frankl con el vacío del campo de concentración, Musashi con la muerte literal y simbólica de decenas de enemigos, Teresa con su profunda crisis de fe, Gandhi con su violencia interior. No se hicieron poderosos a pesar de la sombra, sino gracias a ella. Porque la sombra, cuando se enfrenta con conciencia, no destruye, entrega poder. Dentro del miedo habita el coraje, dentro de la ira, la energía vital, dentro de la envidia, el deseo reprimido, dentro del egoísmo, el instinto de preservación. El héroe no intenta matar estas fuerzas, las reconoce, les pone nombre, abre un diálogo interno y entonces transforma, canaliza. La ira se vuelve enfoque, el dolor se vuelve compasión, el trauma se convierte en servicio, el miedo en sabiduría. Eso es lo que hicieron los grandes maestros. No negaron su oscuridad, la convirtieron en un arma al servicio de la luz. Pero cuidado, este proceso no ocurre en la comodidad. El viaje del héroe exige aislamiento, crisis, ruptura, muchas veces pérdida, porque la sombra no se manifiesta cuando todo va bien. Aparece en el colapso, cuando todo se derrumba, cuando el suelo desaparece, cuando las certezas se rompen. Es ahí donde la sombra muestra su rostro, y es ahí donde el héroe decide huir o descender. La mayoría huye, finge, se distrae, bebe,
compra, grita, acusa, repite. El héroe no. El héroe se sumerge. Y en ese descenso encuentra algo que nadie puede quitarle: la verdad. Jung decía que el oro está en la sombra, y ese oro es poder real, verdad indestructible, centro inquebrantable. Cuando el héroe regresa, ya no es el mismo. Vuelve con cicatrices y con sabiduría. Ya no reacciona igual, ya no es ingenuo, ya no es esclavo de sí mismo, porque ahora sabe, todo lo que antes lo saboteaba, ahora lo sirve. No perdió la sombra, la domesticó, y por eso lidera. Porque quien se domina a sí mismo puede caminar entre monstruos sin convertirse en uno. Este es el 11º corte. El héroe no es quien mató a la sombra, sino quien la enseñó a luchar a su lado. En el próximo bloque conocerás el método, el proceso real y práctico de integración de la sombra según Jung, no como teoría, sino como práctica, como camino, como ritual interno. Es hora de dejar de entender y comenzar a practicar. Hasta ahora has entendido que la sombra existe, que sabotea, que se oculta, que se proyecta. Has comprendido cómo aparece en los sueños, en el amor, en las crisis, en las explosiones, en las adicciones. Y aprendiste que todo héroe, todo maestro, todo ser humano completo tuvo que enfrentarse a ella para poder vivir con verdad. Pero ahora es hora de dar un paso más allá, porque saber sobre la sombra no cambia tu vida. Lo que la cambia es lo que haces con ese saber. Y Carl Jung no era solo un pensador, era un guía, dejó un mapa, un método, un proceso concreto, aunque brutal, para integrar la sombra y evitar que siga gobernando tu vida desde las sombras. Primero, el enfrentamiento. No hay integración sin exposición. Tienes que dejar de huir, sentarte contigo mismo y dejar que la sombra hable. Y hablará, gritará, escupirá recuerdos que intentaste olvidar, mostrará impulsos que preferirías no tener, revelará escenas de tu vida que quisieras enterrar. Pero el enfrentamiento es el inicio. Jung decía que el inconsciente solo se transforma cuando se lleva a la conciencia con sentimiento. Esto significa que no basta con entender racionalmente. Necesitas sentir el impacto de tu propia oscuridad, enfrentarla sin escudos, sin justificar, sin espiritualizar, sin romantizar. Después, la escucha simbólica. La sombra no habla español, habla en imágenes, en patrones repetitivos, en síntomas físicos, en lapsus, en sueños, en reacciones exageradas. Escuchar la sombra es desarrollar la capacidad de leer tus propios símbolos internos, anotar sueños, rastrear patrones de sabotaje, observar reacciones intensas, identificar los personajes que interpretas. Eso es escuchar. Y escuchar aquí no es eliminar, es comprender, es preguntarte, ¿qué quiere mostrarme esto? Cuando haces eso, la sombra empieza a calmarse, porque lo que quería todo el tiempo era ser reconocida. Tercer paso, diálogo consciente. Jung llamó a este proceso imaginación activa. Literalmente hablas con tu sombra, no como una obra de teatro, sino como un ritual psíquico. Cierras los ojos y visualizas esa parte de ti que sabotea, que grita, que huye, que explota, y preguntas, ¿por qué haces esto? Y escuchas la respuesta. Esta práctica es profunda, simbólica, intensa, y debe hacerse con respeto, porque lo que estás tocando no es un monstruo. Es una parte herida de tu psique que aprendió a protegerte de forma disfuncional. Y si escuchas, te mostrará lo que necesita para dejar de dominarte. Luego viene la reintegración simbólica. Comienzas a darte cuenta de que esa parte que odiabas tenía una función. La ira te defendía cuando nadie lo hacía. El control te daba estructura en medio del caos. El miedo te protegía del abandono. Cuando honras la función de la sombra, sin someterte a ella, se convierte en aliada.
Eso es integración. Ya no actúas desde la sombra, actúas con ella. La sombra no desaparece, pero ahora tiene un lugar, tiene nombre, tiene voz. Y lo más importante, ya no manda. Última etapa, el compromiso con la verdad. Porque integrar la sombra es un proceso continuo, no ocurre en un fin de semana, no ocurre en un retiro. Es una práctica, un estilo de vida. Todos los días serás puesto a prueba. Todos los días la sombra intentará volver al volante. Pero ahora sabes, no es tu enemiga, es un recordatorio, un espejo y también una fuente inmensa de energía, creatividad, sexualidad, intuición y poder. Cuando se integra, la sombra te vuelve completo. Y un ser humano completo ya no necesita fingir, ya no necesita agradar, ya no necesita esconderse. Este es el 11º corte. La integración es el acto más valiente que un ser humano puede practicar. Y solo quien lo practica puede, de verdad, vivir con autenticidad. En el próximo bloque vamos a descender aún más, porque el trauma es el portal secreto por donde entra la sombra. Y comprender esto es esencial para liberar la parte de ti que aún vive atrapada en el pasado. El trauma no grita, susurra, se esconde en los detalles, en las elecciones que repites, en los silencios que no soportas, en las reacciones que parecen desproporcionadas, en el cansancio crónico, en la procrastinación sin sentido, en el miedo a ser amado. Carl Jung comprendía el trauma como una de las puertas de entrada de la sombra, un evento o patrón emocional no procesado que se infiltra en las entrañas de la psique y desde allí construye una narrativa secreta, una historia que ni siquiera sabes que estás contando, pero que dirige todo lo que haces. Un trauma no sanado no desaparece. Se convierte en lenguaje, simbólico, repetitivo, saboteador, y hasta que lo enfrentes, seguirá hablando por ti. Pero no todo trauma viene de eventos grandiosos. Muchos vienen de lo que faltó, la ausencia de afecto, el silencio después del llanto, el abandono sutil, la mirada vacía de quien debía cuidar, el cariño que nunca llegó. Jung llamaba a esto heridas del alma, marcas psíquicas que moldean el inconsciente y crean adaptaciones internas para soportar el dolor. El niño rechazado se convierte en el adulto que se esconde. El niño no valorado se convierte en el adulto que se mata trabajando para probar su valor. El niño traicionado se convierte en el adulto que desconfía incluso del amor verdadero. Y lo peor, esas adaptaciones se convierten en identidad. Ya no sabes dónde termina el trauma y dónde empieza quien realmente eres. Ese es el punto central. El trauma crea una versión de ti que sobrevivió, pero que ahora debe morir. La sombra nace exactamente en ese punto, el momento en que, para no enloquecer, creaste una persona. Un yo que funciona, que agrada, que evita el dolor. Y ese yo se convierte en tu armadura. Pero llega un momento en que la armadura pesa más de lo que protege. Empiezas a sentir que estás viviendo una vida programada, que hay algo más profundo, más libre, más verdadero dentro de ti. Pero ese algo está encerrado detrás del dolor que aún no has querido mirar. Jung sabía que el trauma tiene poder, pero que ese poder puede ser transmutado, porque el trauma es el lugar donde el ego se rompió y donde el self puede surgir. Pero solo si dejas de huir. No necesitas superar el trauma, necesitas integrarlo. Eso significa revisar el pasado con ojos de adulto. Significa dejar de juzgarte por haber sufrido. Significa aceptar que ese dolor existió, que esa ausencia fue real, que eso te moldeó. Y desde ahí comienzas a separar lo que eres tú de lo que es mecanismo de defensa. El trauma no tiene por qué ser una prisión. Puede ser el portal al centro de quien realmente eres.
La autosabotaje muchas veces no es más que el trauma intentando mantenerte en territorio conocido, porque lo conocido, aunque duela, parece seguro. La sombra vinculada al trauma teme el cambio, teme la entrega, el riesgo, la transformación, porque todo eso le recuerda al abandono original. Así que te arrastra hacia atrás, te convence de que no es el momento, de que aún no estás listo, de que algo saldrá mal, pero no está saliendo mal. Lo que ocurre es que estás creciendo y la sombra tiene miedo. Para romper ese ciclo necesitas coraje. Coraje para sentir lo que evitaste durante años. Coraje para nombrar los vacíos. Coraje para ver que, a veces, el trauma más profundo fue la ausencia de algo que ni siquiera sabías que existía. Este reconocimiento no es autoayuda, es reconstrucción. No estás intentando ser feliz, estás intentando ser completo. Y eso exige traer a la luz todas las partes que el trauma escondió. Este es el 12º corte. El trauma es el útero de la sombra, pero también puede ser el nacimiento de tu verdadero yo. En el próximo bloque tocaremos un punto que parece espiritual, pero es psicológico hasta el hueso: la positividad tóxica. Porque negar tus emociones negativas no es luz, es cobardía. Y la sombra adora cuando finges que no existe. Vivimos en una era adicta a la luz, a las sonrisas, a las afirmaciones positivas, a la gratitud compulsiva, a las frases motivacionales pegadas en la pared mientras el alma se derrumba por dentro. Carl Jung advirtió con brutalidad: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Pero el mundo moderno hace lo contrario. Anestesia, sofoca, te manda a sonreír cuando lo correcto sería gritar. Te dice piensa positivo cuando el dolor te está pidiendo que lo mires. Esta cultura de positividad tóxica no sana a nadie. Solo empuja la sombra aún más al fondo y por tanto la vuelve aún más peligrosa. La positividad tóxica crea un mundo donde las emociones legítimas son tratadas como defectos. Sientes rabia, estás vibrando bajo. Sientes envidia, te falta gratitud. Sientes miedo, te falta fe. Sufres, es porque no atrajiste lo suficiente. Y así, poco a poco, aprendes a disfrazar todo lo que te hace humano. Pero la rabia es señal de falta de respeto, la envidia es señal de un deseo bloqueado, el miedo indica que algo necesita preparación y el dolor es el grito legítimo de una parte de ti que está siendo ignorada. Negarlo no te hace más fuerte, te hace más dividido. Y la división es el alimento favorito de la sombra, porque la sombra adora la positividad tóxica. Se esconde detrás de ella. Mientras finges que todo está bien, ella actúa, sabotea, se infiltra, toma decisiones por ti, te hace sonreír para no ser abandonado, te hace decir sí cuando querías decir no, te hace mantener relaciones vacías solo para parecer agradecido. Todo eso es autoabandono disfrazado de buenas vibras. Y cuanto más reprimes lo que sientes, más habla el cuerpo. Ansiedad, cansancio sin razón, insomnio, compulsiones. Porque el cuerpo guarda todo lo que la mente insiste en barrer bajo la alfombra espiritual. Integrar la sombra requiere madurez emocional. Y la madurez emocional significa abrazar todo el espectro de la experiencia humana. No existe autoconocimiento sin dolor. No hay evolución sin ruptura. No hay libertad sin enfrentar a tus demonios internos. Y ellos no desaparecen con mantras, desaparecen con presencia, con verdad, con el coraje de decir, sí, estoy enojado, sí, tengo envidia, sí, tengo miedo, y al nombrarlo no te hundes, te liberas, porque lo que enferma no es sentir, es reprimir. Lo que sabotea no es la emoción, es el personaje fingido que intenta parecer sanado. Jung no creía en la perfección, creía en la integridad.
Y ser íntegro incluye luz y sombra, coraje y miedo, amor y dolor. La positividad real no es la que niega la oscuridad, es la que la atraviesa sin destruirse. Es la clase de fuerza que dice, no soy un santo, pero tampoco soy una farsa. Y esa fuerza solo aparece cuando dejas de intentar ser lo que el mundo espera y empiezas a ser lo que tu alma exige. El falso brillo espiritual es la nueva prisión. La libertad comienza cuando aceptas ser humano antes de intentar ser iluminado. Este es el 13º corte, la luz que tanto buscas. Solo nace cuando te permites atravesar la oscuridad que has evitado toda tu vida. En el próximo bloque exploraremos cómo la verdad, dicha en carne viva, sin maquillaje, es la única cura real para el caos interno. Y cómo la honestidad radical contigo mismo es el inicio del fin del autosabotaje. Ninguna sanación comienza con medicina. Toda sanación comienza con verdad. Y en el camino de la sombra, la verdad no es un concepto bonito, es un corte profundo, muchas veces cruel, donde el ego muere asfixiado bajo el peso de todo lo que fingiste ser durante años. Carl Jung lo sabía, y por eso afirmaba, el encuentro con el alma propia es a menudo una experiencia aterradora, pero es el único camino, porque mientras sigas mintiéndote a ti mismo, nada cambia. Puedes ir a terapia, leer libros, ver videos, hacer retiros, rezar, meditar, pero si no tienes el coraje de enfrentar lo que es real, seguirás girando en círculos, huyendo, repitiendo, saboteando. La verdad duele, y por eso casi nadie la vive. La mayoría prefiere la zona gris. No está genial, pero tampoco es insoportable. Todo está más o menos, pero se puede aguantar. Este es el territorio de la autosabotaje crónica, el lugar donde te conformas con una vida que no elegiste, donde aceptas relaciones mediocres, trabajos sin alma, rutinas que te matan lentamente, todo para no enfrentar la verdad de que estás viviendo por debajo de lo que tu alma exige. La sombra ama este lugar, susurra, mejor quédate aquí. Allá afuera es incierto. Allá duele, al menos aquí ya conoces el dolor, y te quedas paralizado, y para soportarlo mientes. Te mientes a ti mismo. Mentirse a uno mismo es la forma más sofisticada de suicidio emocional. Comienza poco a poco. Estoy bien, es solo una fase, no me importa. Pero el cuerpo lo sabe, el alma lo sabe. El inconsciente registra cada omisión como una nueva fractura. Y cada fractura refuerza el personaje, el que sonríe para que nadie se preocupe, el que dice estar feliz por los demás, pero muere de envidia, el que dice que ha perdonado, pero aún guarda rencor, el que dice que no extraña, pero llora en secreto. Ese personaje puede funcionar en el mundo, pero no vive, sobrevive, y detrás de él la sombra crece. La sanación comienza cuando te quitas la máscara, aunque sea por primera vez. Cuando escribes lo que nunca dijiste en voz alta. Cuando admites lo que escondes incluso de ti mismo. Cuando te miras al espejo y dices, estoy cansado de fingir. Esa frase, dicha con presencia, rompe el hechizo, porque la sombra no necesita ser iluminada con sabiduría esotérica. Solo necesita una cosa, verdad. Y la verdad siempre es incómoda al principio, pero después libera, porque todo lo que te ata requiere mantenimiento. La mentira exige esfuerzo, la ilusión exige energía. Cuando sueltas todo eso, algo dentro de ti se libera. Algo que ha estado esperando por ti durante mucho tiempo. Jung decía, el autoconocimiento es un proceso de desaprendizaje. No necesitas descubrir quién eres. Necesitas dejar de sostener lo que no eres. Y eso empieza con el coraje de decir, fui yo me saboteé, mentí, tragué mi verdad por miedo a perder al otro, me vendí por migajas, pequé contra mí mismo. Esta honestidad radical no es un castigo, es una reconexión, es el punto de partida de una nueva narrativa.
una en la que la sombra ya no manda, sino que camina a tu lado, porque ahora ya no necesitas sabotearte para ser vista. Has sido reconocida, has sido escuchada, has sido nombrada. Este es el 14º corte. Solo la poverdad tiene el poder de sanar el alma que has estado escondiendo. En el próximo y penúltimo bloque, veremos qué sucede cuando dejas de luchar contra la sombra y comienzas a vivir con ella en paz. Hablaremos de la figura más temida y más necesaria de este viaje, el guerrero sombrío, aquel que no se niega y por eso se libera. La imagen del guerrero es común: espada en mano, armadura brillante, postura erguida, mirada inquebrantable. Pero esa es la ilusión del héroe de plástico, de la perfección irreal del personaje que lucha para parecerse fuerte, no para ser íntegro. Carl Jung ofreció otro arquetipo, más denso, más verdadero, más peligroso: el guerrero sombrío, aquel que ya cruzó su propio infierno y regresó, aquel que ya sangró por dentro, que enfrentó a sus monstruos, que mató lo que necesitaba morir. No es invulnerable, es honesto, no finge, no oculta, no actúa, se conoce a sí mismo y por eso vence. El guerrero sombrío no lucha contra los demás, lucha contra la ilusión, contra la cobardía disfrazada de paz, contra la hipocresía vestida de espiritualidad, contra el personaje que la cultura empuja dentro de tu piel. No quiere agradar, no busca aceptación, no necesita convencer a nadie de nada. Su fuerza está en el silencio, en la mirada que atraviesa, en la presencia que incomoda. Es sombra y luz al mismo tiempo, y por eso no puede ser manipulado. Porque quien ya reconoció sus impulsos más oscuros sabe exactamente cuándo están intentando usarlos en su contra. Este guerrero no es cruel, pero tampoco es dócil. Es justo, pero nunca domesticado. Sabe decir no sin gritar. Sabe cortar vínculos sin hacer escándalo. Sabe cerrar ciclos sin disculparse por cuidarse, porque entiende que vivir con verdad muchas veces significa ser incomprendido. Jung decía: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. El guerrero sombrío ha despertado y ahora carga un tipo de libertad que los dormidos llaman frialdad, los frágiles llaman arrogancia y los manipuladores llaman ego. Pero no es nada de eso. Es simplemente alguien que ya no necesita fingir para sobrevivir. Este guerrero ha aprendido que ser íntegro es más importante que ser aceptado, y por eso no encaja, pero tampoco se aísla. Camina entre los demás sin miedo a ser diferente, porque carga una verdad tan afilada que nadie puede tocarlo sin sentir su propio reflejo. Vive sin pedir permiso, ama sin anularse, sirve sin humillarse y lucha sin perder su dignidad, porque conoce la sombra, ya se arrodilló ante ella, ya la miró a los ojos, la escuchó gritar, sintió su veneno y sobrevivió. Sobrevivió para no volver a ser rehén de nadie, ni siquiera de sí mismo. Este es el punto más profundo del viaje de la sombra, cuando dejas de querer ser luz y empiezas a ser entero, cuando ya no necesitas fingir virtud, cuando puedes sentir rabia sin actuar con crueldad, sentir envidia sin sabotearte, sentir miedo sin paralizarte. El guerrero sombrío no niega lo que siente, pero tampoco se arrodilla ante lo que siente. Siente, comprende, elige, actúa. Es el tipo de poder que no necesita escenario, ni aplausos, ni aprobación. El tipo de poder que nace cuando dejas de huir de ti mismo. Este es el 15º corte. El guerrero sombrío no es perfecto, es verdadero. Y solo quien se vuelve verdadero puede, al fin, vivir con ligereza. En el próximo y último bloque, vamos a sintetizar este viaje en 3 leyes prácticas, 3 cortes esenciales, 3 pilares que puedes aplicar ahora mismo para desarmar la autosabotaje, integrar la sombra y caminar con claridad.
las tres leyes de la sombra. Hasta aquí has atravesado la teoría, el dolor, la historia, los mitos y las capas más profundas del inconsciente. Pero la sombra, además de ser un fenómeno simbólico, también es un sistema, un patrón con reglas propias. Y si no entiendes esas reglas, serás arrojado contra ti mismo durante toda la vida. Carl Jung, al estudiar cientos de pacientes, al observar sueños, colapsos, curaciones y brotes psíquicos, descifró un patrón repetitivo presente en casi todos los casos de autosabotaje. Un patrón que puede resumirse en tres leyes. Tres verdades operativas que, una vez comprendidas, te devuelven el poder sobre ti mismo. Estas son las tres leyes de la sombra. Primera ley: todo lo que no aceptas en ti, lo odiarás en los demás. La sombra no desaparece cuando se cambia de dirección, y su dirección favorita es el rostro de otra persona. La crítica que te incomoda, la libertad que te irrita, el brillo que te ofende, la arrogancia que te provoca. Todo eso puede ser, en realidad, fragmentos tuyos, proyectados en otros cuerpos. Si odias a quien se impone, tal vez has sofocado tu propia autoridad. Si te causa repulsión quien expresa sensualidad, tal vez has reprimido tu propio deseo. Si desprecias a quien falla en público, tal vez temes mostrar tus propias fallas. La primera ley enseña que lo que más te provoca en los demás es tuyo, y hasta que no lo aceptes, seguirás siendo manipulado por aquello que juzgas. Segunda ley: la sombra sin voz se manifiesta como autosabotaje. El inconsciente no es pasivo, actúa. Y si te niegas a escuchar tu dolor, tu rabia, tus miedos y deseos reprimidos, ellos actuarán por ti como sabotaje. Se mostrará como una mala elección, un retraso inexplicable, un accidente repetido, una explosión emocional, una recaída. La sombra no es malvada, es ignorada. Y por eso se manifiesta con violencia simbólica. Te impide alcanzar lo que deseas hasta que escuches lo que necesitas. Cuando veas que todo lo que se rompe en tu vida sigue el mismo patrón emocional, detente. No es mala suerte, es la sombra hablando. Y solo escucha esa voz quien tiene el coraje de dejar de huir. Tercera ley: la sombra integrada se vuelve potencia, la reprimida prisión. La sombra es energía psíquica en bruto. Cuando es rechazada intoxica, pero cuando es acogida se transforma en tu fuerza más poderosa. La rabia se vuelve asertividad, la envidia se vuelve ambición, el miedo se vuelve enfoque, el orgullo se vuelve dignidad, la agresividad se vuelve acción. La sombra contiene talentos enterrados, potencias reprimidas, fuerzas que tú mismo decidiste esconder para ser aceptado. Pero todo lo que una vez reprimiste para sobrevivir, ahora necesita volver para que puedas vivir. Integrar no es dejar que la emoción te domine, sino reconocer su valor simbólico. Es decir, esto también soy yo, y ahora está bajo mi mando. Esa es la transmutación, oro en el lodo, poder que nadie puede robar, porque ahora es consciente. Estas tres leyes son llaves, simples pero profundas. Si observas tus juicios con honestidad, verás tus sombras proyectadas. Si examinas tus patrones de caída, encontrarás heridas que claman por vos. Y si puedes acoger lo que antes rechazaste, accederás a una fuerza que estaba enterrada, pero nunca muerta. Jung sabía que el inconsciente es un campo fértil, pero solo florece cuando muere la mentira. Estas leyes matan esa mentira, la mentira de que el problema está afuera, la mentira de que eres solo una víctima, la mentira de que ser bueno es suficiente. El mundo no necesita gente buena, necesita gente entera. Este es el 16º corte. Quien vive ignorando estas tres leyes, vive siendo dominado por ellas. En el próximo,
Y penúltimo bloque, vamos a aplicar todo esto a la vida real, al día a día, a las situaciones que más te desafían, el amor, el trabajo, la soledad, porque ahí es donde actúa la sombra, justo cuando crees que tienes todo bajo control. La sombra no ataca donde eres débil, se infiltra donde más deseas vencer, donde colocas tu deseo, tu energía, tu esperanza. Allí es donde susurra con más fuerza, porque sabe que donde vive tu sueño, también vive tu mayor miedo. Carl Jung advirtió que la sombra opera con más fuerza en los territorios donde el ego construyó la ilusión de control. Y por eso aparece con tanta intensidad en tres áreas centrales de la vida: el amor, el trabajo y la soledad. Lugares donde quieres triunfar, pero donde tal vez tu parte más oculta todavía te está saboteando, de forma invisible, repetitiva y dolorosa. Comencemos por el amor. La sombra en el amor no se presenta como agresividad de inmediato. Se disfraza de carencia, vestida de entrega. Desata control disfrazado de cuidado. Desata celos pintados como preocupación. De guida enmascarada como libertad. Dices que quieres un amor verdadero, pero te enamoras de quien está emocionalmente ausente. Dices que deseas reciprocidad, pero insistes en relaciones donde siempre tienes que demostrar tu valor. Dices que quieres conexión, pero escapas cuando realmente aparece. Eso no es mala suerte, es tu sombra, repitiendo un patrón que aún no te atreves a romper. Tal vez fuiste rechazado, y ahora eliges, sin darte cuenta, amores que confirman que el rechazo es inevitable. Tal vez creciste teniendo que merecer el amor, y ahora solo puedes amar donde necesitas, sufrir para ser visto. La sombra, en el amor, actúa con crueldad sutil. Te hace confundir intensidad con destino, dolor con profundidad, apego con pasión. Y si no se observa, transforma el amor en una prisión emocional. Ya no te relacionas con el otro, te relacionas con tus traumas proyectados en él. Esperas que te salve, que te entienda sin palabras, que te cure sin abrirte. Eso es infantil. Y a la sombra le encanta cuando vuelves a ser un niño carente en un cuerpo adulto. La única salida es madurar, integrar, amar con conciencia, con presencia, con la humildad de ver al otro como otro y no como espejo de tu pasado sin resolver. En el trabajo, la sombra opera distinto. Se esconde en el rendimiento, la comparación, el perfeccionismo, la necesidad obsesiva de aprobación. Te saboteas por miedo a ser visto, o te autoexplotas por miedo a no ser suficiente. Procrastinas porque temes fracasar, o te sobrecargas porque no sabes descansar sin culpa. Dices que quieres éxito, pero cuando empieza a llegar, te bloqueas. ¿Por qué? Porque tu sombra cree que el éxito trae rechazo, o soledad, o presión, o exposición. La sombra en el trabajo impide tu crecimiento porque asocia prosperar con dolor. Y muchas veces aceptas menos de lo que mereces porque crees, en lo más profundo, que eso es lo que te toca. Esa creencia no es racional, es inconsciente, y es la que decide cuánto ganas, dónde callas, dónde te rindes. Y en la soledad, la sombra reina, porque cuando no hay nadie cerca, es lo único que queda. El silencio se convierte en grito, las memorias vuelven, el cuerpo habla, el vacío emerge. Jung decía que la soledad no es la ausencia de personas, sino la incapacidad de expresar lo esencial. Lo sientes cuando estás solo y no puedes estar en paz, cuando el celular se vuelve muleta, cuando la comida es consuelo, cuando el sueño se vuelve escape. Lo que llamas aburrimiento puede ser solo la sombra, tratando de hablar contigo. Y tienes miedo, porque escucharte requiere una fuerza que pocos tienen, la fuerza de enfrentar lo que en él nadie más puede cargar por ti. Pero esta es la verdad, es exactamente en esos tres lugares, amor, trabajo y soledad, donde habita tu mayor poder.
Si logras ver la sombra en cada uno, encontrarás el camino hacia la libertad. El amor dejará de ser escenario de dolor y se convertirá en espacio de sanación. El trabajo dejará de ser campo de batalla y será canal de expresión. La soledad dejará de ser castigo y se transformará en santuario. Pero para eso necesitas dejar de huir, dejar de esconderte, dejar de repetir la frase «yo soy así». No, tú no eres así. Estás así, porque tu sombra sigue al mando, pero eso puede cambiar. Y todo empieza con este corte. Reconocer que el lugar donde más duele es el lugar donde la curación quiere nacer. Este es el 17º corte. La sombra se esconde en los lugares donde más sueñas con vencer, pero en lugar de ser enemiga, puede ser tu guía. En el próximo bloque, el penúltimo de nuestro viaje, hablaremos del colapso final del personaje, la muerte simbólica del yo social y el nacimiento de la conciencia verdadera. Llega un momento en la travesía de todo ser humano despierto, un punto sin retorno, un momento donde todo lo que has construido empieza a desmoronarse, donde el nombre que sostienes, el papel que desempeñas, la imagen que proyectas, ya no tienen sentido. Carl Jung conocía bien ese colapso. Lo llamaba individuación, pero el término técnico no alcanza a describir el dolor, porque lo que ocurre aquí es un duelo por quien fingiste ser durante años, el fin del personaje, la muerte simbólica del ego social y el nacimiento aún frágil de quien eres sin filtros, sin aplausos, sin capas ni mentiras. Ese personaje no nació de la nada, fue creado para proteger, para agradar, para asegurar amor, supervivencia, aceptación. Fue moldeado en la infancia, reforzado en la escuela, alimentado en el trabajo y adorado en las redes sociales. Pero llega un momento, y llega para todos los que se atreven a despertar, en que te das cuenta, ese yo que el mundo ve, no eres tú. Y el alma empieza a gritar, la sabotaje se intensifica, el aburrimiento estalla, el éxito pierde sabor, el amor se convierte en cansancio, la máscara empieza a pesar y lo que antes te protegía, ahora te encarcela. Porque el alma ya no soporta fingir. La muerte del personaje no es voluntaria, es inevitable. Puedes resistir, puedes intentar recomponer las piezas, puedes fingir un poco más, pero algo ya fue tocado, y una vez tocado, no se puede deshacer. Jung decía, no se alcanza la conciencia sin dolor. Y ese dolor es el del desarme. Comienzas a olvidar por qué haces lo que haces. Te miras al espejo y no te reconoces. Empiezas a dudar de los sueños que antes eran tan claros, porque no eran sueños del alma, eran del personaje, y ahora es el alma la que quiere vivir. Pero para que el alma viva, el personaje debe morir. Esa muerte puede llegar en forma de crisis, un despido, una ruptura, una enfermedad, un colapso emocional, pero más que el evento externo, es el colapso interno lo que importa. El momento en que te das cuenta de que pasaste años interpretando un papel. El amigo gracioso, el profesional impecable, la mujer fuerte, el hombre invulnerable, el espiritual, el racional, el seductor, el buen chico, la guerrera incansable. Todos personajes, todas construcciones, todos muros entre tú y tú mismo. Cuando ese muro cae, todo se vuelve oscuro, porque el ego era el faro y ahora se ha apagado. Pero es precisamente ahí donde puede nacer la luz verdadera. Jung decía, el privilegio de la vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero eso exige atravesar la noche oscura del alma, atravesar el desierto donde nada es seguro, donde cesan los aplausos, donde nadie entiende lo que estás sintiendo. Esta es la travesía hacia la madurez psíquica. Ya no se trata de ser admirado, se trata de ser auténtico. Ya no se trata de parecer fuerte, se trata de aceptar tu complejidad.
Y esa aceptación, por más solitaria que parezca, es el inicio de la paz. Porque ahora, sin personaje, puedes finalmente descansar. Puedes existir sin actuar. Puedes respirar sin tener que justificarte. Este es el corte número 18. La máscara que sostienes para ser amado es la misma que te impide amarte a ti mismo. En el próximo y último bloque, vamos a sellar esta travesía con la revelación final de Jung, la regla de oro. El único principio capaz de protegerte contra toda manipulación, externa o interna. El código final de integridad que solo funciona cuando la sombra es vista, abrazada e integrada. Carl Jung no nos dejó respuestas listas, nos dejó caminos. Y en el centro de todos ellos había una brújula, un principio simple, silencioso, pero innegociable. Una regla que, una vez comprendida, te protege de toda forma de manipulación, de los demás, del mundo y de ti mismo. Jung lo llamaba integración. Pero lo que realmente quería decir era esto. Una persona íntegra no puede ser utilizada. Y esa es la regla de oro. El código final, el corte más afilado de todo el recorrido. Porque no importa cuánto estudies, medites o luches, si sigues dividido por dentro, seguirás siendo vulnerable por fuera. Y solo hay un antídoto: ser completo. Ser completo no significa ser perfecto, significa dejar de traicionarte. Significa reconocer tu luz sin embriagarte de vanidad y reconocer tu sombra sin hundirte en culpa. Significa sentir rabia sin actuar con crueldad, sentir miedo sin huir de ti mismo, sentir envidia y transformarla en deseo limpio. Significa dejar de esconder lo que sientes solo para ser amado, dejar de adaptarte a lo que esperan de ti, dejar de sacrificar tu verdad a cambio de pertenencia. La regla de oro de Jung es brutal en su sencillez. Cuanto más consciente eres de tu sombra, menos manipulable te vuelves. Porque todo lo que niegas puede ser usado en tu contra. ¿Negaste tu carencia? Alguien te atrapará con afecto. ¿Negaste tu ambición? Alguien te atrapará con dinero. ¿Negaste tu vanidad? Alguien te atrapará con elogios. ¿Negaste tu miedo? Alguien te atrapará con amenazas. ¿Negaste tu deseo? Alguien te atrapará con placer. La sombra que no integras se convierte en una soga al cuello. Y el mundo tira de esa soga con sonrisas, con contratos, con likes, con silencios, con promesas. Solo quien ha visto su propia sombra, con claridad, frialdad, compasión y coraje, sabe cuándo están intentando usarla en su contra. La integridad que proponía Jung no era moral, era estructural. Era construir un yo que ya no necesite fingir, un yo que no se derrumbe ante una crítica, que no necesite validación para existir, que no entre en pánico ante el rechazo, un yo con suficiente profundidad como para sostener silencio, dolor, crisis, sin colapsar. Ese yo solo nace cuando la sombra es vista, nombrada, sostenida, abrazada, cuando entiendes que ser bueno nunca fue el objetivo. El objetivo siempre fue ser completo. Este es el punto más alto del camino. Ya no hay miedo a los otros. Ya no hay miedo a la verdad. Ya no hay miedo a perder. Porque ahora estás entero. Entero en el sentido junguiano. Sabes lo que sientes, sabes lo que quieres, sabes lo que puedes soportar, sabes lo que ya no toleras más. Sabes quién eres, sin que nadie tenga que confirmártelo. Eso es libertad. Y por eso Jung decía, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta, porque quien despierta a su propia sombra, nunca más es capturado por el teatro de los demás. Porque este es el corte número 19 y final. El secreto de la sombra es que nunca fue tu enemiga, solo quería ser vista, y ahora que lo ha sido, ella se inclina, y tú te levantas. No como un personaje,
sino como alguien que sabe. La única forma de ser libre es ser completo. Ya no necesitas huir, ni de los demás, ni del mundo, ni de ti. Todo lo que evitaste sentir, todo lo que fingiste olvidar, todo lo que proyectaste en otros, está aquí, esperándote. No para destruirte, sino para devolverte a ti mismo, porque al final de todo este camino no vas a encontrar un nuevo personaje, vas a encontrar lo que queda cuando todas las máscaras caen, y lo que queda es lo que es real. La sombra no fue creada para ser eliminada, fue creada para enseñarte dónde te abandonaste. Y ahora que lo viste, tienes una elección, la más importante de tu vida. Puedes seguir negando y repetir. Puedes seguir sonriendo para agradar y sangrar en silencio. Puedes seguir fingiendo que todo está bien y seguir saboteando todo lo que realmente importa. O puedes, por fin, mirarte, abrazarte, integrarte y decir: no soy solo luz, también soy todo aquello que me enseñaron a esconder, pero ahora estoy completo. Este video no trata de autoconocimiento superficial, es sobre supervivencia psíquica, es sobre liberar tu nombre verdadero de la cárcel de la actuación constante, y eso no pasa de una vez. Pasa todos los días, cada vez que eliges la verdad en lugar de la aprobación, cada vez que dices no a lo que te reduce, cada vez que eliges sentir, aunque duela, cada vez que recuerdas: no hay evolución sin sombra y no hay libertad sin integridad. Así que antes de salir de aquí, haz esto. Cierra los ojos y di tu propio nombre en voz alta, sin ironía, sin vergüenza, sin apuro, solo eso. Di tu nombre como quien vuelve a casa, como quien deja de huir, como quien recuerda: la única verdad que puede liberarte siempre estuvo dentro de ti. Si este video te tocó, compártelo con alguien que también esté listo para dejar de fingir, con alguien que esté cansado de ser esclavo de sí mismo. Y si quieres guardar este mensaje como un recordatorio de fuerza, haz clic aquí abajo, suscríbete y guarda este video, porque la próxima vez que tu sombra intente dominarte, recordarás quién manda, y quien manda es quien se conoce.